¡Uah! Hola, ¿cómo están? No voy a esperar a que llegue nadie porque esto lo quiero lo quiero dejar que quede guardado como lo veo. Así que si se conecta alguien espectacular, si no, también espectacular. Vamos a explicar algo muy sencillo que yo veo que la gente hoy en día tiene problemas muy grandes para comprenderlo. Entonces, nos vamos a lo primero. ¿Cómo es que se forma una palabra? Después les voy a explicar por qué me interesa este tema y por qué quiero compartirlo. Bueno, nosotros tenemos la realidad, ¿cierto? La realidad. Hay una realidad, ¿cierto? Aquí hay un teléfono, etc. Nosotros percibimos esa realidad a través de nuestros sentidos. ¿Sí? Todo lo que es sensible, todo lo que permite percibir, ya sean mis propios sectores a nivel interno, ya sean el tacto, la visión, lo que sea. Yo percibo esa realidad. Una vez que percibo esa realidad, yo abstraigo esa realidad. Es como que hago una versión de más baja calidad, por decirlo así, de esa realidad para poder entenderla, porque es mucha info. Entonces necesito entenderla de un modo más sencillo. Una vez que hago esa abstracción intelectual, yo después la bajo a un concepto. Entonces es como que categorizo las cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo veo un cuadro, pero un niño que ve un cuadro no ve un cuadro, ve todo un montón de cosas, recibe mucha información de una. Entonces, después del tiempo empieza a percibir un patrón, que esta cuestión tiene unas puntas, que no sé qué, etc. Y una vez que ya dice, ya voy a categorizar eso de ese modo, lo categoriza, lo conceptualiza y de ahí nace una palabra. ¿Cierto? Ahora, no todo el mundo lo hace de la misma forma. Por eso tenemos diferentes idiomas, diferentes dialectos. Por ejemplo, los gringos, los Americans y los ingleses y toda la gente de habla anglo, en general, esto lo voy a estar haciendo así una abstracción y una conceptualización del inglés, porque no es así totalmente. Pero son bastante como, es un lenguaje muy onomatopéyico, si es que existe esa palabra. Por ejemplo, un látigo, ¿cierto? Nosotros le decimos látigo, pero en inglés se dice whip. Si se fijan, es como whip, whip, whip. Es como el sonido. Entonces, cuando ellos observaron la realidad del látigo, en vez de enfocarse en la textura, en vez de enfocarse en la forma, nada de eso, ellos se enfocaron en el sonido que produce, que da la sensación del látigo, whip, ¿cierto? Entonces esa fue la abstracción y la categorización que hicieron ellos, por ende hicieron la palabra whip. También les pasa con la palabra chop, que es cortar. Yo chop las zanahorias, o chop la madera del árbol, ¿cierto? Chop, chop, chop. Entonces ellos ¿qué hicieron? Percibieron la realidad, se enfocaron, la abstrajeron a su aspecto sonoro, lo conceptualizaron de esa forma, lo categorizaron de esa forma y después lo pusieron en palabras. ¿Por qué me interesa este tema? Porque hoy en día se tiende a creer que la palabra en sí misma como que está suelta. Y no, las palabras apuntan a un concepto, el concepto apunta a una abstracción de eso, o podemos hacer el salto directo, podemos decir que la palabra apunta a un concepto y el concepto apunta a la realidad. Siempre ha sido esa la noción de las palabras. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que se ha cortado esto, se ha disociado la realidad de la palabra. Entonces yo puedo decir cualquier cosa, puedo decir una palabra. Hoy en día pasa con ciertos movimientos ideológicos, por ejemplo, que usan una palabra que señaliza un concepto que señaliza la palabra. Como cuando uno le pregunta, voy a poner polémico acá y me van a borrar 100 personas más, pero me da lo mismo. Es como cuando viene alguien que está tratando de empujar la noción de las palabras transgénero y todas estas cosas, y dice, bueno, quien quiera se puede percibir como mujer. Y tú le preguntas, ¿qué es mujer? Y para ellos la palabra mujer significa el concepto de mujer. Y el concepto de mujer, ¿qué significa la palabra mujer? Y se da vuelta acá, entonces está separado de la realidad. No
no sé, pues, alguien puede decir la palabra mujer significa tal concepto apunta a tal realidad, a tal cosa en el mundo concreto. Y eso causa un montón de problemas. ¿Por qué? O sea, mejor, más que ya podemos entender muy bien qué problemas causa, pero ¿qué es lo que me importa a mí? Entender por qué pasa eso. ¿Por qué pasa que un ser humano, que antiguamente no pasaba esto, la realidad, la palabra, el concepto, siempre estuvo ese vínculo, siempre se entendió que ese era el vínculo? Los gestos, incluso la palabra se puede cambiar por gesto, por cara, ¿cierto? Por ejemplo, hago así, o hago así, y ese gesto señala un concepto que es el del enojo, y ese concepto señala una realidad, que estoy enojado, ¿cierto? Entonces, por eso se puede hablar el lenguaje de señas, o se puede un montón de cosas. Pero ¿por qué existe esa separación? ¿Por qué existe esa separación? Bueno, la separación realmente no existe acá, existe acá. Existe aquí. Entre la realidad y mi abstracción intelectual. Entre mis pensamientos, mi intelecto y lo concreto. ¿Dónde está la parte de confusión? En los sentidos. ¿Por qué? Porque mi sentir es lo que normalmente se nos invalida cuando somos chicos, ¿cierto? Me pego, me caigo, me pego en la cabeza y llegan todos y me dicen, no pasó nada, parece. Entonces yo digo, chucha, pero yo siento que me duele la cabeza y siento ganas de llorar y siento que quiero un abrazo y pienso que estaría bueno que me dieran un abrazo y pienso que un montón de cosas, pero la realidad me dice a mí, que la realidad en ese caso serían los que me están cuidando, me dice a mí, no, lo que tú sientes no importa, va por allá, no lo sientas, ¿cierto? Tus sentidos, tus sentimientos no sirven, da lo mismo, póngase por allá, y lo que piensas, cámbialo, porque lo que tienes que pensar es que no pasó nada. Entonces, chucha, ok, bueno, y se produce ese quiebre. Esto generalmente pasa a veces de manera muy brusca, ¿cierto? De manera muy violenta. Por ejemplo, en un mismo caso, el niño se pega y siente dolor y siente todas estas cosas y el papá le dice ¡párate mierda! Y le pega un combo en el hocico, un palo, un latigazo o un correazo. Esa separación, realidad, abstracción va a ser mucho más grande. Mucho más grande. Pero, ¿qué pasa? Que esas pequeñas cosas como ¡ay, no pasó nada! O ¡ay, no te sientas mal! ¡Ay, pero no te sientas triste! Todas esas cosas son pequeñitas, pero no sé si ustedes conocen la historia de la tortura de la gota de agua, que si pongo una gota de agua cayendo aquí de a poquitito, durante mucho tiempo, termina siendo una tortura tremendamente horrible y después de mucho tiempo puede terminar rompiendo, o sea, como las rocas que se terminan haciendo un hoyo después de mucho tiempo y cae una gotita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi sentir es parte de la realidad. Mi sentir es parte de la realidad. Y mi pensar es parte de la realidad. Lo que uno tiene que entender es que mi pensar y mi sentir son una parte dentro de una realidad que es más grande que nosotros. ¿Cierto? Esa es la mejor manera de ordenarlo. Es decir, pero, a ver, espérate, mi sentir es real, mi pensar también es real. Y los dos tienen correlación. Y como yo me siento y como yo pienso, quizás en el todo de la realidad, no calza bien o está un poco desordenado, y eso nos pasa a todos en cierta medida. Pero no son no existentes. No tengo por qué tenerlos separados. ¿Se fijan? Entonces, una vez que ya existe esa separación, nosotros vamos a ver una problemática entre que no voy a saber cómo abstraer la realidad y la voy a abstraer de manera disociada. Por ende, mi conceptualización de las cosas, mi categorización de las cosas, va a ser disociada, va a ser ambigua, va a ser paradójica, va a tener doble sentido y no va a tener modo de vincularse. Y por eso salen palabras que hoy en día no significan nada más que a sí mismas. No significan a una realidad, o si significan una realidad, significan mi sentir, pero no el pensar,
o significan mi sentir y mi pensar, pero no el sentir y pensar de todo, de la realidad en general, etc. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que vayan a terapia, porque estamos todos un poquito loquitos. ¿Ya? Hay que tratar de ver, y eso es difícil y toma tiempo, ver qué es lo que no nos permite vivir tranquilamente de manera vinculada entre lo que pienso y lo que siento. Cuando uno aprende a hacer eso, que toma tiempo, ¿cierto? Aceptarse, toma tiempo aceptar que lo que pienso y lo que siento es real, y que quizá en la realidad más grande, eso que siento y lo que pienso no le gusta al otro, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy medio abrupto, soy medio loco, soy medio chistoso, soy a veces medio enojón, no sé. Y eso yo lo tengo que lidiar yo, mi terapeuta, mi familia, ¿cierto? Pero tengo que entender que en la realidad como un todo, no a todos les va a acomodar el como yo soy. Y, por ejemplo, lo que acabo de hacer, de empujar eso para allá, no a todos les va a gustar. No puedo esperar a que todo les acomode. Pero lo puedo hacer porque estoy en mi casa y porque estoy hablando en mi Instagram, y el que quiere venir a ver mi video es porque le interesa venir a ver lo que digo. Ahora, otra de las razones por la que esto es importante es porque hay algo que yo creo que todos van a poder sentirse un poco identificados, y es que ¿a quién no le carga que lo traten de comunista, de facho, de derecha, de izquierda, de no sé, de fleto, de hétero, de patriarcado? ¿A quién no le...? Yo creo que a todo el mundo le carga que a uno lo etiqueten así. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Porque la realidad que está fuera de mí, la otra persona, yo la dejo de tratar como real. Y la trato como concepto. La trato como una abstracción. El judío, el católico, el evangélico, el comunista, el facho, no existe. En el planeta Tierra no existe tal persona. Esas son abstracciones, son conceptualizaciones. No hay nadie. Existe, por ejemplo, yo me llamo Ignacio, no me llamo ni facho, ni comunista, ni el católico. No. Me llamo Ignacio, y mi identidad es bastante compleja, al punto que ni siquiera yo podría categorizarme de manera plena, porque de hecho necesito a los otros también que me contemplen para poder hacerme una idea de mi identidad. Es bastante complejo. Soy una persona. Todas las personas son un universo completo. Entonces, un error muy grande que lo comete la derecha, la izquierda, todos los distintos lados, es una especie de abstraccionismo o un conceptualismo en donde ya no se trata a las cosas por lo que son en la realidad, sino que se tratan por los conceptos que yo tengo de esas cosas, por las ideas que yo tengo de esas cosas, por las abstracciones que yo he hecho de esas cosas o de esas personas. Y de ahí no es imposible diálogo, es imposible amarse, es imposible tratarse con cariño, es imposible. Porque si alguien quiere tratar conmigo, por ejemplo, o si yo quiero tratar con alguno de ustedes en particular, ahora estoy hablando a nivel global, pero a nivel particular, yo voy a ir a hablar con usted, en particular voy a hablar de usted con usted, y usted va a hablar conmigo de mí. Y para eso voy a tener que conocerte, porque no te conozco en la profundidad necesaria para poder entenderte. Entonces voy a tener que involucrarme contigo, de algún modo, conversando, chateando, lo que sea, entrenando, cualquier cosa. Entonces, la única manera de evitar que sigamos en este proceso divisorio, enfermizo, es primero, por lo menos, un avance antes de que todos puedan ir a terapia, ir a verse, ir a estar acompañados con alguien que les ayude a reconciliar esos aspectos suyos. Tratemos en lo posible, por más que nos cueste, de dejar de usar conceptos abstractos para referirnos a las personas o inclusive a los grupos de personas. Porque los grupos de personas son grupos en tanto ciertas cosas. Ciertas cosas nomás uno puede decir que son, pero en otras cosas cada uno es un individuo. ¿Ya? Así es que... eso.
Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Un beso. Voy a revisar a ver si me pidieron algo. Muchos saludos, muchos saludos, muchos saludos, muchos saludos, muchos saludos. Saludos. Pa, 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 pa.